Todos lo veían menos yo, la traición que mi esposa y mi amigo ocultaron. Nunca me consideré un hombre celoso. Siempre pensé que los celos eran una forma elegante de inseguridad mal administrada. Crecí creyendo que la confianza no era algo que se exigiera, sino algo que se elegía todos los días. Por eso, cuando mi esposa y mi mejor amigo empezaron a llevarse bien, no sentí incomodidad. Sentí orgullo. Pensé que hablaba bien de mí. De nosotros. Él había estado en mi vida mucho antes de que ella llegara. Nos conocíamos desde hacía años. Habíamos compartido fracasos silenciosos, celebraciones pequeñas, conversaciones largas que no llevaban a ningún lado y, aún así, lo decían todo. Era de esas personas con las que no necesitas explicarte demasiado. Cuando los presenté, me gustó ver que conectaban, que se entendían, que reían con facilidad. Pensé que era natural. Pensé que era sano. Al principio, todo parecía inocente. Comentarios sueltos en reuniones. Bromas internas que yo no siempre entendía, pero que no me molestaban. Mensajes ocasionales por cosas prácticas, organizar una cena, coordinar horarios, preguntar algo del trabajo. Yo estaba ahí. Presente. Incluido. Nunca sentí que me apartaran. Nunca sentí que hubiera secretos. Si alguien me hubiera preguntado entonces si confiaba en ellos, habría respondido sin dudar que sí. En ambos, ciegamente. Con el tiempo, esa cercanía dejó de llamar mi atención y se volvió parte del paisaje. Él venía a casa con frecuencia. A veces incluso cuando yo no estaba. Yo lo sabía, y no me parecía extraño. Pensaba que mi esposa agradecía tener a alguien con quien hablar cuando yo estaba ocupado. Alguien que también me conocía. Que entendía mis silencios. Me sentía tranquilo. Seguro. Incluso orgulloso de no ser ese tipo de hombre que ve amenazas donde no las hay. Hubo personas que no lo vieron igual. Nada directo. Nada acusatorio. Solo frases dichas con cuidado, como si nadie quisiera ser el primero en cruzar una línea invisible. Alguna broma incómoda. Algún comentario sobre lo rápido que se entendían. Yo siempre respondía lo mismo, con una sonrisa que creía firme. Es solo amistad. Confío en ellos. No todo tiene que ser algo malo. Un hombre y una mujer pueden ser amigos. Defendí esa relación con convicción. No porque me sintiera atacado, sino porque realmente creía en lo que decía. Pensaba que sospechar hablaba peor de quien dudaba que de quienes se llevaban bien. No quería ser injusto. No quería proyectar inseguridades que no sentía tener. Mi esposa nunca me dio un motivo claro para desconfiar. No desaparecía. No ocultaba el teléfono. No cambiaba su forma de ser conmigo de manera evidente. Seguíamos compartiendo rutinas, decisiones, conversaciones. Si había distancia, la atribuía al cansancio normal de la vida adulta, nada que me pareciera alarmante. Y, sin embargo, algo empezó a cambiar. No fue un hecho concreto, fue una sensación. La forma en que ella mencionaba su nombre con una naturalidad excesiva. La rapidez con la que entendía lo que él quería decir, incluso antes de que terminara una frase. La manera en que algunas conversaciones parecían continuar cuando yo ya no estaba en la habitación. No me incomodaba del todo, pero empezó a llamar mi atención. Aún así, no dije nada. No pregunté nada. No quise ser la persona que rompe una armonía aparente por una incomodidad difícil de explicar. Me convencí de que estaba exagerando. De que veía sombras donde solo había luz. Me repetí que la confianza, una vez elegida, no se negocia por intuiciones vagas. Hoy sé que esa fue la primera decisión que no tomé. La de escucharme, la de ignorar las alertas que me daba mi propia mente. En ese momento todavía creía que lo que tenía delante era una amistad bonita. De esas que uno defiende porque cree que hablan bien de su propia madurez. No sabía que, sin darme cuenta, estaba protegiendo algo que no me pertenecía, y que esa misma confianza sería el espacio perfecto para que otros dos cruzaran límites que yo jamás imaginé. Y así, sin discusiones, sin sospechas abiertas y sin escenas dramáticas, empezó el principio del fin de mi matrimonio. Actualización 1. Hubo un punto en el que la cercanía entre ellos dejó de sentirse natural y empezó a sentirse instalada. Como si hubiera adquirido un lugar propio dentro de nuestra rutina, una presencia constante que ya no necesitaba explicación. No ocurrió de golpe. No hubo un día específico que pudiera señalar como el inicio de algo raro. Fue más bien como cuando te acostumbras a un ruido de fondo y solo notas lo fuerte que era cuando, por alguna razón, deja de sonar.
Mi amigo empezó a aparecer más seguido. A veces con excusas simples, pasaba solo a saludar, traía algo que se había olvidado la última vez, quería comentar un tema del trabajo, y otras veces sin ninguna excusa en particular. Yo no siempre estaba. Llegaba más tarde o tenía reuniones que se alargaban. Ella me lo contaba con normalidad, incluso con cierta ligereza, como quien no tiene nada que ocultar. Y yo le creía. No veía motivo para no hacerlo. En reuniones con otras personas, empecé a notar algo que antes no registraba, se buscaban con la mirada. Nada descarado. Nada obvio. Solo ese gesto automático de quien quiere compartir una reacción antes que con nadie más. Si alguien decía algo gracioso, se miraban. Si alguien contaba algo incómodo, se miraban. Yo estaba ahí, participando, incluido, pero no dentro de ese intercambio silencioso que parecía pertenecerles solo a ellos. Algunas personas comenzaron a incomodarse de verdad. Ya no eran bromas suaves. Era ese silencio extraño que se forma cuando alguien nota algo y no sabe si decirlo. Una vez, después de una cena, un familiar se me acercó y me habló casi en susurro. No te lo tomes a mal, pero a veces parece que ellos dos están en su propio mundo. Me reí. No por burla. Por reflejo. Siempre han tenido buena química, respondí. Nada más. Lo dije convencido. Incluso un poco molesto. Sentí que estaban juzgando algo que no entendían, proyectando intenciones donde no las había. Me prometí no volver a escuchar ese tipo de comentarios. Pensé que proteger esa bonita amistad también era proteger a mi esposa, a mi relación, a la idea que tenía de nuestra vida. Curiosamente, ella empezó a mencionarlo menos. No porque dejara de verlo, sino porque ya no sentía la necesidad de contármelo todo. Yo me enteraba por detalles, una taza de café de más en el fregadero, una conversación que parecía no continuar cuando yo entraba a la habitación, una risa que se apagaba apenas notaban mi presencia. Cosas pequeñas. Tan pequeñas que me avergonzaba darles importancia. Una noche, mientras cenábamos, su teléfono vibró. Ella lo miró, sonrió apenas y lo dejó boca abajo sobre la mesa. No lo revisó hasta después. No fue el gesto lo que me incomodó, sino la naturalidad con la que ocurrió, como si no hubiera nada que explicar. Me descubrí preguntándome quién había escrito, y odié esa pregunta en el mismo instante en que apareció. ¿Todo bien?, me preguntó, notando mi silencio. Sí, respondí. Solo cansado. Era verdad. Estaba cansado. Pero no del trabajo. Estaba cansado de justificar una tranquilidad que empezaba a sentirse forzada, de convencerme de que la confianza debía ser absoluta incluso cuando algo dentro de mí pedía, al menos, una conversación honesta. Lo más extraño era que, cuando los veía juntos, no sentía celos. Sentía exclusión. Como si hubiera llegado tarde a una historia que se estaba escribiendo delante de mí, con personajes que yo mismo había puesto en escena. Ellos hablaban de cosas que yo no conocía, recordaban momentos que yo no había vivido, compartían referencias que no entendía. No me rechazaban. Simplemente, no me necesitaban para ese espacio. Y aún así, seguí callando. Seguí creyendo que cuestionar sin pruebas era injusto. Seguí pensando que la confianza, una vez dañada por sospechas infundadas, no se recupera. No entendía todavía que la confianza también se rompe cuando uno se obliga a no ver lo evidente, que hay silencios que no protegen la paz, sino que la postergan. Y que, mientras yo defendía una idea de amistad que me parecía madura y hermosa, algo mucho más frágil se estaba quebrando sin hacer ruido. Todavía no lo sabía, pero ya había dejado de ser el centro de mi propio matrimonio. Y el día en que lo entendiera, no habría forma de volver atrás. Actualización 2. El primer momento en que sentí que algo ya no tenía vuelta atrás no fue un descubrimiento. No encontré mensajes. No vi besos robados. No escuché confesiones a medias detrás de una puerta. Fue algo mucho más simple. Y por eso mismo, más devastador. Me di cuenta de que estaban coordinados sin incluirme. Ocurrió una tarde cualquiera. Llegué antes de lo habitual y los encontré en la cocina. No estaban demasiado cerca. No se separaron al verme, no hubo sobresaltos. Esa fue la primera señal. Estaban tranquilos, demasiado tranquilos. Él apoyado en la encimera. Ella preparando café. Hablaban de un plan para el fin de semana. Un plan en el que, según entendí al entrar, yo no estaba contemplado. Ah, ya llegaste, dijo ella con naturalidad. Estábamos pensando en ir a ese lugar del que te hablé. Me miró esperando que yo completara la frase,
como si se tratara de una idea compartida. Asentí sin saber de qué estaba hablando. Él sonrió y añadió un comentario que cerró la conversación con una fluidez incómoda. No fue lo que dijeron. Fue como lo dijeron. Como si ese plan ya hubiera sido discutido. Como si yo estuviera llegando tarde a una decisión tomada en otro espacio, en otro tiempo, sin mí. Esa noche fue difícil cerrar los ojos. No porque sospechara de una infidelidad concreta, sino porque empecé a sentirme como un invitado permanente en mi propia casa. Repasé escenas pasadas con una mirada distinta, las veces que él sabía cosas antes que yo, los momentos en que ella le pedía opinión a él y no a mí, las ocasiones en que yo me enteraba de cambios cuando ya estaban en marcha. A la mañana siguiente, alguien más volvió a mencionarlo. Un amigo en común. Alguien que nunca se metía en temas ajenos. No quiero sonar como un idiota, me dijo, pero, ¿estás bien con cómo se llevan ellos? Lo miré fijo. Sí, respondí. ¿Por qué? Encogió los hombros. Porque desde afuera no se ve tan inocente. Por primera vez, no discutí. No defendí a nadie. No sentí la necesidad de justificar. Solo asentí y cambié de tema. Esa conversación hizo algo que ninguna sospecha había logrado antes. Me dejó solo con mis pensamientos, sin el escudo de la negación. Empecé a observar sin intervenir. No como un detective. No como alguien buscando confirmar una traición. Como alguien que quiere entender en qué momento dejó de ser parte de la ecuación. Noté que se escribían con una frecuencia que ya no tenía que ver con lo práctico. Que compartían estados de ánimo. Que se contaban frustraciones que antes me contaba a mí. Que él sabía cuando ella estaba mal incluso antes de que yo lo notara. Una noche, mientras ella se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa. No lo tomé. No lo desbloqueé. Ni siquiera vi el mensaje completo. Solo leí el nombre que apareció en la pantalla. El de él. A una hora en la que no había nada urgente que coordinar. Sentí una punzada en el pecho, no rabia, no celos. Vergüenza. Vergüenza de haber defendido algo que ahora empezaba a parecer evidente para todos menos para mí. Cuando ella salió del baño, vio el teléfono en la mesa y lo giró con rapidez. Demasiada. Me miró buscando algo en mi cara, como si necesitara saber cuánto había visto, cuánto había entendido. Yo no le di nada. Dije que estaba cansado y me fui a la cama. Esa noche entendí algo que me costó aceptar, ya no estaba eligiendo confiar. Estaba eligiendo no enfrentar. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia todo. Porque la confianza es una decisión consciente, la negación es una huida. No había pruebas. No había una escena definitiva. Pero había una certeza nueva, pesada, imposible de ignorar. La relación que yo creía estar protegiendo ya no me incluía de la misma manera. Y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, empecé a entender que el final no iba a llegar como un golpe. Iba a llegar como una revelación lenta, inevitable, construida con silencios que yo mismo había permitido. Y lo peor de todo no era pensar que mi esposa podía estar siéndome infiel. Lo peor era aceptar que mi mejor amigo sabía exactamente cuánto confiaba en él. Y aún así había decidido ocupar un lugar que no le correspondía. Actualización 3. La confirmación no llegó como yo había imaginado. No fue un mensaje descubierto por accidente. No fue una escena explosiva. No fue una confesión hecha entre lágrimas. Llegó cuando ya no había espacio para interpretaciones. Esa noche regresé tarde. No por trabajo. Salí a caminar sin rumbo, con el teléfono en silencio, intentando ordenar una mezcla de pensamientos que ya no podía seguir ignorando. Cuando volví, la casa estaba en calma. Demasiada calma. Las luces del salón apagadas. Desde el pasillo vi una luz encendida en la cocina. Ella estaba sentada a la mesa. Él también. No se separaron al verme, no se sobresaltaron. No hubo prisas, ni excusas improvisadas. Ese fue el primer golpe. El segundo fue la forma en que se miraron antes de mirarme a mí, como si necesitaran asegurarse de algo entre ellos antes de incluirme. Tenemos que hablar, dijo ella. No pregunté de qué. Me senté frente a ellos con una serenidad que no sentía. Era como si una parte de mí ya hubiera aceptado lo que la otra recién estaba a punto de escuchar. Él bajó la mirada. Ella respiró hondo. Esto no empezó como algo malo, comenzó. Nunca fue nuestra intención. Esa frase. Esa maldita frase que la gente usa cuando quiere suavizar una traición. No levanté la voz. No la interrumpí. Dejé que hablara. Explicó cómo se fueron acercando,
cómo se apoyaron mutuamente, cómo cruzaron una línea sin darse cuenta. Usó palabras cuidadas, casi elegantes, como si el lenguaje pudiera amortiguar el daño y la traición. Luego habló él. Dijo que me apreciaba, que nunca quiso hacerme daño, que todo se les había ido de las manos. Los escuché con una claridad que me sorprendió. ¿Desde cuándo?, pregunté. Se miraron otra vez. Ese gesto pequeño, automático, respondió antes que cualquier palabra. Desde hace meses, dijo ella. Pero no como estás pensando. No fue así desde el principio. Asentí despacio. No porque creyera en esa aclaración, sino porque ya no importaba. El detalle no cambiaba el hecho central. Habían construido algo a mis espaldas usando el mismo espacio que yo había protegido con confianza. ¿Y toda esa gente que nos decía que se llevaban demasiado bien? Pregunté. ¿Todos estaban equivocados menos yo? Ella bajó la mirada. Él no respondió. Yo los defendí, continué. A los dos. Hice sentir incómodas a personas que solo estaban viendo lo que yo me negaba a ver. ¿Saben por qué? Porque confiaba. Porque pensé que la confianza era una virtud, no una invitación. No hubo disculpa que pudiera sostenerse después de eso. No porque no lo intentaran, sino porque llegaban tarde. Demasiado tarde para reconstruir algo que ya no existía. Me levanté de la mesa. Sentí una calma extraña, casi peligrosa. No levanté la voz. No hice un escándalo. Eso fue lo que más los desconcertó. No voy a gritar, repetí. No voy a discutir versiones. Ya tomaron sus decisiones. Ahora me toca tomar las mías. Mi esposa abrió la boca, como si fuera a decir algo que todavía pudiera cambiar el rumbo de esa noche. No la dejé. Esta casa no es un lugar neutral, continué. Es mi casa también. Y no voy a compartirla con una traición sentada frente a mí como si fuera una conversación incómoda más. Él levantó la vista por primera vez. No tienes que ponerte así, dijo. Podemos hablarlo con calma. Ahí entendí que seguía sin entender nada. Tú no tienes nada que hablar aquí, respondí, mirándolo fijo. Y tampoco nada que reclamar. Me giré hacia mi esposa. Esta noche se van, dije. Los dos. El silencio fue inmediato. No un silencio teatral. Uno real. Pesado. Como cuando alguien se da cuenta de que cruzó un punto sin retorno. ¿Estás echándonos?, preguntó ella, incrédula. Estoy recuperando mi espacio, respondí. No es lo mismo. No hubo discusión. No porque no quisieran discutir, sino porque no había desde dónde. Todo lo que podían decir ya llegaba tarde. Muy tarde. Él fue el primero en levantarse. Caminó hacia el pasillo sin mirarme, con esa torpeza de quien no sabe dónde poner el cuerpo cuando deja de ser bienvenido. Ella se quedó sentada unos segundos más, como si esperara que yo retrocediera, que dudara, que pidiera explicaciones. No lo hice. Llévate lo necesario, añadí. Mañana hablamos por abogados. Eso fue lo que terminó de romperle la expresión. No tristeza. Miedo. Porque por primera vez entendió que esto ya no iba a manejarse desde la emoción, ni el romance, sino desde las consecuencias. Salieron juntos. No tomados de la mano. No como una pareja. Salieron como dos personas que acababan de perder el lugar que creían seguro. Cuando la puerta se cerró, no sentí alivio inmediato. Sentí algo más extraño, silencio limpio. La casa volvió a sentirse mía. No porque estuviera vacía, sino porque ya no estaba contaminada de fingimientos. Esa noche no dormí en el sofá. Dormí en mi cama. Solo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sin sentirme desplazado dentro de mi propia vida. Actualización final. El dolor no llegó de inmediato. Eso fue lo que más me sorprendió. Durante los primeros días después de echarlos de la casa, no sentí tristeza ni vacío. Sentí una lucidez casi quirúrgica. Como si algo dentro de mí se hubiera endurecido de golpe para evitar que la traición me partiera en dos. Me levantaba por la mañana, caminaba por las habitaciones que aún olían a ella, y no sentía nostalgia. Sentía decisión. Habían intentado explicarlo todo como una historia de amor inevitable. Como algo que simplemente pasó. Como una conexión que nadie pudo prever. Ese discurso, ese maldito discurso, me revolvía el estómago. Porque mientras ellos hablaban de romance, yo veía cálculo. Mientras hablaban de sentimientos, yo veía silencios sostenidos a propósito. Mientras hablaban de confusión,
Yo veía elección. Y supe, con una certeza fría, que no iba a regalarles ni una gota de compasión. No los confronté más. No los insulté. No los expuse con rabia. Hice algo mucho más simple. Dejé de protegerlos. Durante años, yo había sido el filtro. El que suavizaba explicaciones, el que evitaba incomodidades, el que defendía una historia bonita cuando otros empezaban a notar grietas. Esta vez, cuando llegaron las preguntas, de la familia, de amigos en común, de personas que no entendían por qué todo había terminado de forma tan abrupta, no adorné nada. No exageré. No mentí. No edulcoré. Conté exactamente lo que había pasado. Mi exesposa y mi ex mejor amigo me habían traicionado, mientras yo defendía su amistad. Y fue ahí cuando su realidad color de rosa empezó a desmoronarse. La historia romántica que habían construido funcionaba solo en la oscuridad. En conversaciones privadas. En miradas cómplices. En excusas dichas en voz baja. Pero a la luz del día, frente a personas que no estaban enamoradas de su narrativa, esa historia se volvió frágil. Ridícula, incluso. El solo pasó no resistía preguntas simples. El no queríamos hacer daño no resistía el tiempo. El no fue planeado se caía cuando alguien recordaba cuántas decisiones conscientes se necesitan para sostener una mentira durante meses. Ahí entendí algo importante. Mi venganza no iba a ser ruidosa. Iba a ser inevitable. El divorcio avanzó sin escenas teatrales. Con papeles, abogados y silencios incómodos. Ella intentó, en más de una ocasión, hablar conmigo como adultos, buscando una especie de cierre amable que la hiciera sentir menos culpable. No accedí. No por odio, sino porque ya no tenía nada que ofrecerle. Ni explicaciones, ni consuelo, ni absolución. Él, en cambio, intentó algo distinto. Justificarse. Decirme que nunca quiso perderme como amigo. Que todo se había salido de control, que nadie había ganado realmente. Lo escuché una sola vez. Y entendí que, incluso entonces, seguía sin comprender nada. Porque yo sí había ganado algo. No una nueva vida espectacular. No una felicidad instantánea. Sino algo más profundo, el control de mi vida, sacando a dos mentirosos de mi vida. Ellos se quedaron con los restos de un romance que solo funcionaba mientras yo no miraba. Yo me quedé con la verdad completa, aunque doliera. Y con el tiempo, ese dolor se volvió liviano. No desapareció del todo, pero dejó de definirme. Hoy no pienso en ellos con rencor. Tampoco con nostalgia. Pienso en esa versión de mí que creyó que confiar era suficiente, y le agradezco. Porque sin esa honestidad, nunca habría podido ver con tanta claridad quién merecía quedarse, y quién no. No los eché solo de mi casa. Los saqué de mi narrativa. Y esa fue, sin duda, la forma más justa, y más definitiva, de cerrar esta historia.